Bueno, Carlos, ¿y qué dice la gente sobre tu ausencia en el Consejo de Bogotá? Pues a mí realmente no me preocupa perder la curul. La política es de triunfos y derrotas, siempre. Y yo ni siquiera fui derrotado, yo no perdí las elecciones. A mí no me dejaron competir. Entonces, ¿qué me preocupa? Me preocupa que este consejo que viene sea aún más arrodillado que el que sale, porque hay un retroceso significativo en eso que llaman concejales de opinión, que a mí siempre me ha parecido muy extraño que se hable de concejales de opinión, si es que cualquier persona que sea elegida por voto popular debería ser de opinión, pero pues bueno, así es la política en Colombia. Entonces, la cantidad de concejales de maquinaria, de voto amarrado que están hoy, pues son muchos más. Y yo de aquí en adelante no voy a tener voto, pero no voy a dejar de tener voz y no voy a dejar de hacer política en Bogotá. ¿Qué va a pasar con el futuro político de Carlos Carrillo? Pues bueno, yo creo que no solamente se hace política sentado en una curul, hay muchas formas de hacer política. Yo vengo del activismo ciudadano, de redes, de estar con las comunidades, de estar en las calles, entonces pues eso es lo que sigue. Por supuesto que si puedo ir al gobierno nacional a defender este gobierno, a defender las reformas que está presentando el presidente Petro, pues lo haré. Pero en últimas, la decisión que yo tomé hace 4 años fue empezar una carrera política y eso es un proyecto de vida. Oye, Carlos, pues tú estudiaste aquí en la Nacho, pero recién graduado decidiste irte a vivir a Londres. ¿Cómo es esa vida de un inmigrante colombiano en Londres? Pues siempre es muy difícil pensar cuando uno termina la universidad qué va a hacer en la vida. Y pues conseguir trabajo, las oportunidades, pues todos creo que lo sabemos, son pocas. Y sí, yo emigré, de hecho me fui con la idea de nunca más volver, ¿no? O sea, yo me fui a buscar una vida en otra parte y me fui a Londres. Pero, recién graduado. ¿Y en qué trabajaste allá en Londres? Porque pues de todos modos tú acá hiciste una carrera en el ámbito de las artes y es muy difícil muchas veces lograr establecerse en esos países y hacer lo que uno estudió. Sí, es la vida del inmigrante que, debo decirlo, es muy dura, ¿no? Es como uno llega con un relato que viene filtrado por algunas historias de éxito, porque las historias que generalmente se cuentan son las historias de éxito. Que son muy pocas, además. Que son muy pocas, pero esas son las que se amplifican. Entonces, pues uno llega de cierta manera con ese filtro. Y pues al principio yo creía que esa iba a ser mi historia, que yo iba a conseguir trabajo en una multinacional porque es que yo tan talentoso y tan buen diseñador, y entonces voy a estar pues trabajando por allá en no sé, una empresa británica de naves espaciales. Pues obviamente que no. Es como la manera de ganarse la vida, y eso es un cambio profundo, pues es dejar de ganarse la vida sentado para ganarse la vida parado, para ganarse la vida de pie. Bueno, y después de que estuviste en Londres, te mudaste a la China. ¿A qué se debe ese Shanghai. cambio pues tan extremo, podemos decirlo? Sí, es muy extrema las condiciones de un lugar y el otro. Pues, huele como a cilantro. Le están echando mucho cilantro a la changua. No, pues yo me fui a China becado, me fui a estudiar, me fui a hacer una maestría. Yo me había quejado mucho, o sea, yo creí en principio que me había equivocado de carrera, porque pues siempre tuve como más... Yo pensaba que iba a estudiar humanidades, ¿no? Como antropología o filosofía o una cosa de esas, y terminé estudiando aquí en la Facultad de Artes Diseño Industrial. Yo me presenté recién graduado aquí a la maestría en Historia del Arte y la Arquitectura, porque siempre tuve como esa, pues tenía dudas sobre el diseño industrial, pero
no me recibieron. Entonces, pues finalmente terminé estudiando una maestría también de diseño. Cambié de opinión. O sea, eso que creí como de tomar otro camino, pues terminó siendo lo mismo. Y volví a hacer una maestría en lo mismo en China. Una maestría que se llama Yishu Sheji. Que es literalmente, bueno, eso se traduciría como diseño y arte, algo así. Pero pensaría uno que de todos modos volviste a hacer algo relacionado con el pregrado y en ese momento de pronto no estaba contemplado una carrera o un enfoque más político, digamos, para profesionalizarte en lo que habías estudiado aquí en la Nacho. Pues yo nací político. O sea, yo nací político, pero le huí durante buena parte de mi vida. Fue literalmente huir. Es como cuando entré aquí a la universidad, pues yo sentía que debía estudiar algo mucho más relacionado con las humanidades, pero terminé estudiando algo mucho más relacionado con el oficio y con la producción. Yo estudié diseño industrial, eso es una carrera para acumular valor, no es una carrera para cambiar el mundo. Pero, pues bueno, esas dudas siempre estuvieron ahí y yo creo que uno nace político. Eso no es algo que uno escoja, eso es algo con lo que uno nace, por lo menos los que tenemos pues esa convicción de cambiar las cosas. Yo siento que igual esto te da una perspectiva distinta a ese político formado desde el colegio que viene de un proceso y de una estructura ideológica muy definida. Sí, yo creo que es interesante no haber tenido formación política. Yo no vine aquí a la universidad a ser parte de ninguna de las estructuras políticas de las que muchos hacen parte. Yo no estuve ni en la FEU, ni en la JUPA, ni en la JUCO, ni en la no sé qué otras hay, ni en Foncomisiones, no, nada de eso. No, yo no estuve en nada de eso. Yo pues vine a estudiar y ya. Y esa formación desde otras ramas del conocimiento, pues yo creo que sí me dan la capacidad de tener una perspectiva distinta a algunos políticos formados, y de hecho también me ha traído muchos problemas dentro de la militancia, ¿no? Pues porque pues hay muchas cosas que se naturalizan en los años de militancia y yo no los tuve. Yo creo que la ausencia de esa formación en la militancia política me abre una posibilidad grande, y es quizás explorar otros lenguajes y otras formas de plantear discusiones y de abrir en otros públicos unas discusiones que no están zanjadas. Digamos que parte del éxito del establecimiento en Colombia es dar por cerradas discusiones. Yo sí creo que yo he tenido algún éxito en subrayar de cierta forma, en poner en evidencia que hay discusiones que no están zanjadas. A mí eso me chocaba mucho al principio, porque cuando yo empecé a hacer política, yo decía como, pero ¿en qué año estamos? 1960, 1977, ¿qué es esto? Que los trotskos, que los maoístas, que no sé qué. Y resulta que muchas de esas discusiones nunca se cerraron. No solamente dentro de la izquierda, sino discusiones sobre el modelo económico, sobre la naturaleza misma del capitalismo, que se suprimieron de la política colombiana por miedo a verse como un mamerto. Durante los 80s, 90s, pues hubo una oleada de violencia y muchos factores que hicieron que los mamertos se ocultaran. Y yo creo que ya es momento de que quienes somos de izquierda podamos abiertamente hacer política de izquierda y dar este tipo de discusiones. Creo que si yo hubiera tenido una formación política dentro de las estructuras militantes, probablemente tendría unos lenguajes muy distintos. Bueno, Carlos, después de todo lo que hemos hablado sobre el diseño y de dónde proviene, ¿por qué decidiste hacer la maestría también en diseño? A ver, a mí me gusta y a mí me apasiona todo lo que tiene que ver con el diseño. Lo que pasa es que hay una contradicción inherente en mis posturas políticas e ideológicas y esa acumulación de valor que muchas veces busca el diseño. Yo trabajaba en China en una agencia creativa alemana, pues era el trabajo que
Cuando estaba aquí estudiando en esta facultad, pues yo decía como, wow, quiero trabajar en una empresa europea y todo el cuento, pero era infeliz. Yo pues me sentía absolutamente inútil en una oficina hasta las 2 de la mañana sentado enfrente de un computador haciendo muñequitos. Y sentía además que era un desperdicio de tiempo y de recursos. Eso siempre ha sido una contradicción, pues una contradicción con la que tengo que vivir, porque sí, yo amo lo que hago y lo que estudié, pero también soy consciente de que en muchos casos pues la producción industrial de objetos solamente ayuda a acabar de destruir el mundo. Tú estudiaste en esta facultad, ¿cierto? Y eres un hijo legítimo de la universidad pública. O de pronto bastardo, no sé si me reconozca la universidad pública, un hijo natural. Sí, porque además eres un defensor de lo público. Eso sí. Yo, una de las críticas grandes que tengo, por ejemplo, al programa de Jóvenes a la U, es primero, ¿de dónde salen los recursos? Claudia López sale a politiquear y a repartir becas, pero ni siquiera es capaz de financiarlas, sino que lo que hace es endeudar al distrito para pagar unos recursos que en su mayoría no van a terminar ni aquí en la Nacional ni en la Universidad Distrital, sino van a terminar en las universidades privadas. Yo creo que la salud y la educación son derechos y que por lo tanto los debe garantizar el Estado. Y estamos muy lejos de que eso sea una realidad, entonces no tiene sentido tirar los recursos públicos a unas universidades privadas, así sean buenas universidades. Yo no soy un enemigo de la educación privada. Está bien, puede existir, quien la pueda pagar, que la pague, pero sí soy un enemigo de que los recursos públicos se vayan a las universidades privadas. Esos son vouchers educativos de Friedman, eso no es nada más. Si bien eras algo infeliz en lo que hacías en la China, pero a ti te gustaba la China, para construir un proyecto de vida en el largo plazo, ¿por qué decides volver a Bogotá? Por amor a Bogotá. Ajá. No, pues, o sea, es... A Bogotá. Yo en realidad no decidí volver. Es como, yo tenía planes en ese momento de irme a vivir a otro lugar, quizás al Canadá, o de emigrar. O sea, yo no había hecho esa reconciliación con volver a vivir definitivamente en Colombia. Y de hecho, pues, son cosas fortuitas. Cuando ya estaba acá, creía yo de paso, pues me meto en la política, me meto en la revocatoria de Peñalosa y pues bueno, eso me lleva en últimas a abandonar el proyecto de emigrar y creo que va a ser muy difícil que me vaya del todo. Si me voy un tiempo, o sea, a mí me gusta estar fuera, me gusta conocer otros lugares, me gusta conocer gente de otras partes, pero muy difícilmente voy a poder dejar el proyecto político en el que ya me metí. ¿Qué es lo que recuerdas de la campaña de hace 4 años? Pues me dejó muchos enemigos, sobre todo dentro del partido, porque nadie esperaba que consiguiéramos esa votación. De hecho, un poco la idea, yo mismo no creía que esa votación fuera posible. Yo creía que si tenía alguna posibilidad de entrar, iba a ser en la cola. Pues porque nunca había hecho una campaña, porque conseguir votos para el Consejo es muy difícil. Y resulta que conseguimos la mayor votación en la historia del partido. Y eso pues generó muchas prevenciones en otros sectores del partido. Pero yo creo que la lección que queda es que sí, y eso lo han venido desarrollando luego otros políticos de todos los sectores, es que las redes sociales sí podían transformarse en votos contantes y sonantes. Había mucha desconfianza dentro de algunos sectores del partido de que efectivamente las redes sociales, los likes, los seguidores se pudieran transformar en votos. Nosotros logramos hacer eso y de ahí en adelante pues creo que es algo que no tiene vuelta atrás. Hoy habrá actores políticos que consiguen los votos exclusivamente a través de redes sociales. Yo creo que el problema es el contenido. Si a mí algo me preocupa en la política es la frivolidad. La política puede ser cualquier cosa, pero no puede ser frívola, no puede estar vaciada de contenido. Entonces,
las redes sociales son un vehículo, son un amplificador muy importante, pero no son otra cosa distinta que eso, son una herramienta. Pero la discusión política no está en el vehículo, no está en el medio de comunicación que se utilice, está en las ideas que habitan en una propuesta política. Entonces, si un político no es claro sobre cuál es esa ideología que tiene, cuáles son esas ideas, cuál es el modelo de sociedad que va a venir a defender a una corporación como esta, pues se convierte en un peligro. Eso pasó, por ejemplo, con este senador que se hizo elegir instrumentalizando las luchas del paro nacional y después resultó ser un uribista más. Entonces, ¿cómo fue ese primer relacionamiento con la militancia de izquierda en Bogotá? Pues yo llego a la política por rebote, por carambola, la gente lo sabe por la revocatoria de Peñalosa, y de hecho llego a eso por convocatorias que se hacen a través de redes sociales, porque yo no tenía ningún contacto orgánico con la militancia, no tenía amigos políticos, no estaba afiliado a una organización política. Entonces llego por eso y mi primer contacto con la organización política de izquierda pues fue darme cuenta de que muchos de los mitos que existen sobre la militancia política de izquierda son reales. Y el proceso de revocatoria, por ejemplo, de Peñalosa, que fue políticamente muy exitoso y que tuvo mucho apoyo popular, pues terminó en que de carambola, sin que yo perteneciera a ninguna de las facciones políticas, yo me convertí en la figura visible de ese proceso, y eso pues generó unas pugnacidades políticas enormes. Entonces fue un proceso muy rápido de aprender cómo funcionan las izquierdas en Colombia, de analizarlas, y yo he tratado de ser siempre objetivo con eso, y no simplemente decir, no, es que yo soy del equipo tal, entonces tengo que decir que sí a todo. Y pues bueno, fue un poco decepcionante, debo decirlo, encontrarme con que algunos sectores de la izquierda están muy retrasados en el desarrollo de sus estrategias políticas, de comunicación, de acción electoral, ¿no? Y pues entre otras, eso casi siempre termina condenándonos al fracaso. En el sistema político colombiano hay que hacer parte de un partido con personalidad jurídica para poder entrar a la competencia electoral, para hacer política electoral. Y eso pues ha sido muy complicado, porque no es un secreto para nadie lo tormentosa que ha sido mi relación con el Polo, que es una organización política donde hay gente muy valiosa sin duda, pero que está dirigida por unos personajes que representan todo lo que está mal en política, y el hecho de que ellos se pongan la etiqueta de que son de izquierda no les disminuye un ápice el hecho de que son politiqueros tradicionales, como lo sería cualquiera de Cambio Radical o del Partido Liberal o del Partido Conservador. Representan lo que hay que acabar en la política. ¿Cómo fue eso que no fue de la campaña a la alcaldía de Bogotá? Pues en realidad fue un gran reto. Yo estoy muy contento y muy orgulloso de lo que logramos hacer, porque lo que creamos antes de aspirar fue un programa de gobierno viable. La gente quizás no lo va a ver o no va a entender qué es lo que pasó ahí, pero lo que logramos hacer fue darle forma a un proyecto viable, a un proyecto para gobernar. Pues que no hayamos podido hacer campaña, pues bueno, eso es otra cosa, pero fue un esfuerzo muy serio por diagnosticar la ciudad y por buscar soluciones concretas desde lo que puede hacer el Ejecutivo. Y en últimas, pues lo que pasó es que estaba saliendo también la precampaña, que justamente por eso el Polo y otros sectores reaccionaron de una manera tan violenta. Yo he hecho varias veces la analogía con el cuadro de Matisse de Ícaro que está cayendo, pues es un poco esa vieja historia de Ícaro que subió tanto y tan rápido que terminó cayendo al mar. Creo que el problema realmente fue el Polo. Entonces, ¿cómo ha sido tu paso por el partido y si piensas continuar ahí? Pues mucha gente me dice, pero ¿por qué no se cambió de partido? Pues porque no se puede. Es un imposible legal. Si yo no hubiera estado vinculado al Polo, me habría podido lanzar a la alcaldía. Es que hoy hay más de 30 personerías jurídicas. El problema no era encontrar un partido que pudiera avalarme, el problema es que yo legalmente no podía salir del Polo. Entonces, pues digamos que hoy
yo estoy en una encrucijada. Yo no quiero irme del partido. Y no quiero irme del partido porque yo no estoy de acuerdo con esos cambios permanentes de un partido al otro como si fuera cambiarse de cinturón. Yo creo que el partido es importante, que una democracia fuerte no puede existir sin partidos de verdad, pero hoy las condiciones en el polo no están dadas para hacer política. El polo no es lo que fue hace 20 años. El polo, que en algún momento fue un sueño de unidad de las izquierdas en Colombia, hoy es un cascarón vacío donde simplemente quedan pues unos cuantos burócratas y unos manzanillos que quieren ver qué pueden sacar de provecho para ellos mismos del acumulado político que construyeron tantas personas valiosas. Carlos, con todos estos problemas que hubo alrededor del pacto para definir la candidatura única a la alcaldía, ¿por qué no mejor repetir consejo? Pues bueno, después de que se definió que Bolívar iba a ser el candidato, yo pensé en continuar en el consejo, pero pues ahí vino el asunto con el polo que básicamente puso las cosas así. O yo aceptaba el nepotismo de los Duzán para que la curul fuera a la hija de Jaime Duzán, pasando por encima de todo el mundo, o no había ninguna posibilidad. Y yo ahí es donde tomo la decisión pues, de no seguir en el consejo. Habría sido muy fácil aceptar una curul regalada y pues hipotecar mis principios, pero pues yo no creo que ese sea el camino. Yo pensé en la alcaldía por una razón concreta, y es que desde el consejo se puede hacer oposición, pero es en el ejecutivo donde está el verdadero poder. Cuando uno es quien define la política pública, realmente puede generar cambios. Y el hecho de que las derechas hayan ganado nuevamente, de que Carlos Fernando Galán pues esté tan comprometido con los sectores empresariales, con Camacol, con Pro Bogotá, eso va a tener un impacto concreto en la vida de millones de personas, así como lo habría tenido para bien si hubiéramos podido ganar la alcaldía. Entonces, yo sí creo que cuando uno hace política no puede quedarse toda la vida en la oposición, tiene que intentar conseguir alcanzar el control del Ejecutivo. Bueno, y finalmente, Carlos, yo creo que mucha gente quisiera saber qué va a pasar con tu carrera política, qué sigue después del Consejo de Bogotá. Bueno, pues este año es un año frío, es un año donde no hay elecciones, y creo yo que es un año clave para el futuro del pacto histórico. Si el pacto histórico quiere sobrevivir como proyecto político y convertirse en un partido de verdad, en un partido que tenga vocación de permanencia en el país, pues este es el año en el que tenemos que unificar las personerías y, en mi opinión, tener un congreso fundacional del partido. Entonces, pues yo creo que mi labor política, que no será desde el Consejo, sino desde afuera, no solamente se hace política desde una curul, va a enfocarse en eso, en que las personerías que hoy están dentro del pacto se unifiquen, para que podamos enfrentar el desafío del 26 lo más fuertes posible. Aquí pues se viene una reacción, se viene una derecha que va a venir por todo y pues a tratar de desmontar todo lo que este gobierno logre aprobar. Así que creo que es indispensable conseguir una bancada muy robusta en el 26 para defender esos cambios que se logren hacer y, por supuesto, para tratar de conservar el poder en esas elecciones. Muchas gracias a todas esas personas que nos han acompañado durante estos 4 años, a todas las personas que han compartido nuestros contenidos y que nos han ayudado a visibilizar lo que hemos hecho en el Consejo. Yo me voy del Consejo, pero me voy realmente muy tranquilo de lo que hicimos en estos 4 años. Van a venir otras luchas, viene un proceso de unificación de las personerías del pacto histórico que es muy importante, y yo no dejaré de hacer política. Entonces, pues seguiremos en contacto por acá, por estas redes sociales y en el escenario en el que me corresponda. Muchísimas gracias.